que tu amor por mí me hace diferente, que tu amor por mí llena los espacios de mi ser en ti, que yo aprendí a amar si nueva vez en ti aprendí, sí que aprendí. Bien, hoy día veremos Proverbios 3. Y en el capítulo 2 habíamos visto que se había subrayado la estabilidad moral que acompaña a la sabiduría. Y ahora el capítulo 3 promete tranquilidad y larga vida sobre la tierra. La práctica de los fundamentos de justicia van a permitir al padre, a la madre, a los hijos evitar los graves riesgos y las trampas de la vida. En otras palabras más simples, escuchar, entender y aplicar nos va a permitir a nosotros evitar todos los riesgos y los problemas que hay en la vida. Y si tenemos problemas y caemos en conflictos, sabremos a través de la palabra también encontrar el remedio y la solución. Hay un principio que se repite en el Nuevo Testamento, dice: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. En esta lección vamos a ver 3 puntos, del verso 1 al 12, que es confiarse y obedecer. Del 13 al 20, la búsqueda paciente y aún más deleites. Y del 21 al 35, la sabiduría manifestada en las relaciones personales. Así es que bien práctico este curso o esta clase para que podamos entender bien lo que Dios quiere para nosotros. El número 1, confiarse y obedecer. Hay varias expresiones, ¿no es cierto?, que se usan en el versículo 3 para comunicar gráficamente la idea de meditar y vivir los principios de la misericordia y la verdad. Y estos principios deben formar parte de la vida cotidiana de los padres, de las madres, para que puedan transmitírselas a los hijos. Quiere decir que si yo vivo la palabra de Dios, va a ser más fácil para mí transmitirla esa enseñanza a mis hijos, que si solamente la sé de memoria o la conozco de pasada de haberla leído y no la vivo. Va a ser mucho más sencillo el que ellos me vean obrando según lo que dice la palabra de Dios, que el decirles lo que expresa y manifiesta la palabra y que ellos nunca me vean actuar de esa manera. Los hijos, por eso, podrían atesorarlo y podrían tener como la guía y el elemento que les va a permitir andar bien por esta tierra. Entonces sabrán a dónde acudir cuando quieren encontrar por lo menos el consejo útil. Y deben tenerlas presentes como un recordatorio. Dice el capítulo 3, verso 3 en su primera parte: nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Y empieza con el 1 y el 2 dando una aclaración de qué es lo que esperas tú. Hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Quiere decir que los beneficios que te ofrece el seguir el consejo de Dios, es decir, la sabiduría, te van a dar la posibilidad de vivir todos los años que tú vivas de manera grata y además con paz. Y en el verso número 3 decía: nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. En el Salmo 119, verso 11, dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Quiere decir esto que si yo hago que este pasaje, el verso 3 en su primera parte, que nunca se aparten de mí la misericordia y la verdad, voy a tener la posibilidad de evitar pecar contra Dios. Probablemente voy a caer en pecado. Ustedes dirán: entonces hay una forma en la que nadie va a pecar. Hay,
pero es imposible cumplirla. Es difícil cumplirla. Por eso es necesario que tú estés aferrado al Señor Jesús, para que te sea ligeramente más sencillo hacerlo. Y dice que son como un sello en el verso 3, atarás a tu cuello. En 2 de Corintios 3:3 dice, siendo manifiesto que sois cartas de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Quiere decir esto que es una manera de vivir. No es una enseñanza teológica, no es simplemente pura teoría, no es una vida religiosa, sino es una forma de vivir que agrada a Dios. Por eso dice que las vas a tener atadas a tu cuello. Y escríbelas en la tabla de tu corazón. Que esté siempre, constante y permanentemente contigo. Hay personajes bíblicos que hemos visto y que en el verso 4 dice, hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Una forma de vivir aferrada a la palabra de Dios, bajo las enseñanzas divinas, te van a permitir que tú también halles gracia y buena opinión, no solamente a los ojos de Dios, sino a los ojos de los demás. ¿Qué es una manera de saber que tú puedes ser un buen ejemplo donde estés, si es que estás siguiendo los principios de Dios? Yo me imagino, ¿no es cierto?, que mucha gente podría sentirse dentro de la iglesia muy satisfecha porque el esfuerzo del hermano Tito fue premiado. Y eso nos complace. Pero puede haber mucha gente que no conozca al Señor y pueda ver el ejemplo de él, de un hombre dedicado al Señor, que también puede ser de utilidad a la sociedad. Entonces, es eso lo que el Señor nos promete cuando tú estás andando en los caminos de Dios. Samuel, por ejemplo, en 1 de Samuel 2:26, no lo vamos a leer, era un joven que iba creciendo y tenía la aprobación de Dios y de los hombres. Para que se anoten, 1 de Samuel 2:26. Y David, que también está en 1 de Samuel 18, del 14 al 16, se conducía prudentemente en sus actividades y Dios estaba con él. Por lo cual, Saúl veía su comportamiento y tenía temor de él. Y todo el pueblo amaba a David. ¿Por qué? Porque él estaba en constante contacto con ellos. Yo recuerdo muy bien que hay un pasaje en Proverbios, y lo vamos a tocar, por eso no lo vamos a ver ahora, pero dice así: cuando los caminos del hombre son agradables a Dios, hasta con sus enemigos hace que esté en paz. Quiere decir que la palabra de Dios no solamente es una forma de vivir, sino que influye en los demás. Y en Lucas 2:52 dice que el Señor Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en favor de Dios y de los hombres. Pues quiere decir que cuando uno vive la palabra de Dios, va a encontrar que es aceptado por su forma de ser, por el impacto que tiene a los demás, va a ser bien aceptado en la sociedad. Y es probable también que sea rechazado por su fe. Pero no por lo que ves, sino por lo que cree. Ahora, fijémonos los contrastes que hay en los versículos 5 al 7. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Confiar en el Señor frente a apoyarse en lo que nosotros sabemos, entendemos, creemos y conocemos. Reconocer al Señor en todo lo que hacemos. Todo lo que vayamos a hacer. Todo lo que nosotros encontremos que es meritorio para los demás es gracias
a la gracia de Dios. Y es ir contra la sabiduría de nuestro propio entendimiento. O sea, decir, si esto es de Dios, ya no es mío. Así que los padres y las madres que quieren educar a sus hijos con sabiduría y temor de Dios, deberían seguir los mandatos de Dios constantemente. Hay recompensas de confiar en Dios y obedecerle a Él. Versos 8 al 10. Recompensas personales de salud, en cuerpo y mente. Dice el verso 8, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Solamente pónganse a pensar que, ¿de qué manera podría influir la palabra de Dios en mi salud? ¿Cómo podría pensar yo que va a ser, ¿no es cierto?, refrigerio para mis huesos y medicina para mi cuerpo? ¿Se acuerdan que en la anterior predica habíamos hablado que la amargura produce problemas en el estómago, ¿no? Y que la falta de perdón se ha demostrado en muchos casos que ha manifestado cáncer. Quiere decir que si tú aplicas la palabra de Dios, vas a tener inclusive buena salud. Y yo creo que podría decir que de alguna manera a mí personalmente eso me ha afectado. Porque yo tenía un problema crónico en el nervio ciático. Y cada vez que se manifestaba un problema, de los que yo creía que son medio insalvables, de esos que no se pueden tolerar fácilmente, mi nervio ciático me hacía doblar. Y yo tenía que estar andando doblado, porque no se me pasaba, sino hasta ponerme vitamina B12, y en realidad no solucionaba el problema. Cuando entendí que Dios está al control de todo, entonces sí, mi nervio ciático ha empezado a aguantar más los problemas. Y puedo soportar mejor las circunstancias difíciles. Hay recompensas materiales, dice en el verso 9 y 10. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Ahora de repente uno lee esto y lo pasa y dice, sí, está bien, sí, parece que es algo parecido a algo que he escuchado en alguna parte. Sin embargo, en 2 Corintios 9, del 6 al 10, un pasaje bastante largo, hace exacta referencia a esto. Pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra, como está escrito. Repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla al que siembra, y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera, y aumentará los frutos de vuestra justicia. Bien, ¿qué versículo más mal aplicado, ¿no es cierto?, cuando se trata de pedir que demos ofrendas y diezmos? Malísimamente aplicado. Luego lo vamos a analizar. La confianza en Dios aplicada a circunstancias difíciles hace referencia en el 11 y 12. No menosprecies, hijo, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección. O sea, no te enojes cuando el Señor te trata, porque Jehová al que ama castiga, como el Padre a quien quiere. En todo caso, entonces podríamos decir, si me está dando el Señor, es que me ama. Si no me da, es que no es mi papá. Cuando el Señor no me está tratando a mí, cuando no estoy teniendo pruebas, cuando no estoy pasando por tribulaciones, capaz no soy su hijo. Y debería así eso llamarme a mayor reflexión todavía. Los versículos 11 y 12 implican que todas las circunstancias de la vida requieren de nuestra confianza, las pruebas, las tribulaciones. Y hay un equilibrio en el principio de los versos 9 y 10.
La comparación de los dos pasajes nos enseña que Dios no nos promete prosperidad absoluta. Habla de dependencia y obediencia. Se me ocurrió cuando estaba revisando el estudio, orando anoche, una frase que de repente la pueden poner en algún lado escrito. Te da más para que des a la obra, no para que des lo que te sobra. El Señor cuando dice en su palabra, el que siembra escasamente va a cosechar, no está refiriéndose a que si tú traes un diezmo con 1000, vas a cosechar 10.000. Se está refiriendo a que si tú traes un diezmo con 1000, la obra de Dios va a crecer. La obra de Dios se va a difundir, se va a ampliar, va a mejorar su posición dentro de la zona. Y entonces tú vas a cosechar lo que el Señor te promete. Porque tú sembraste para la difusión de la palabra de Dios. Y el resultado es que se difunde la palabra de Dios. En ningún momento dice que vas a sembrar para recoger dinero. No hay árboles de dinero en las iglesias. Dice que si tú vas a traer tu diezmo, es para que la obra de Dios se fortalezca. Y entonces vas a ver con alegría, porque dice, Dios ama al dador alegre. Entonces vas a sentir alegría y gozo de traer tu diezmo y decir, estoy dando para la obra. Estoy permitiendo que la obra de Dios crezca. Entonces voy a gozar de dar mi diezmo. Y seré un dador alegre. No voy a ser un dador alegre diciendo, sí Señor, te estoy dando 10, te estoy prestando para que tú me devuelvas 20. Voy a ser alegre porque voy a ver niños correteando los sábados en la alabanza. Y maestros enseñando en la escuela dominical. Y muchos varones reunidos en los días de reunión de varones. Y muchas mujeres aprendiendo el día que se reúnen ellas. Y los matrimonios edificándose el día que se tienen que edificar. Y los que entienden la palabra de a poquito y necesitan un discipulado van a ver que sus vidas van a ser transformadas a través de ello. Entonces van a ver a la iglesia actuando a favor de la congregación. Y entonces sí me va a dar gozo. Dar. Porque voy a sembrar y voy a cosechar con abundancia. Como dice la palabra, para toda buena obra. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, va a proveer y va a multiplicar tu sementera. Quiere decir que vas a tener más ingresos, pero no para que compres una teleplasma, para que cambies de auto, para que pagues tus cuotas de la casa nueva, sino para que des a la obra de Dios. Por lo tanto, la frase te da más para que des a la obra y no para que des lo que te sobra, viene bien al caso. Porque así tú cuando des tu diezmo y tu ofrenda, sabes que al menos en esta iglesia se va a utilizar eso para el engrandecimiento de su obra. Y la gloria va a ser para Él. Porque ¿quién es el que da la semilla? ¿Quién es el que provee y multiplica? Solamente el Señor. No nosotros, no nuestro trabajo, no nuestra fuente de ingresos, no nuestros negocios, solamente el Señor. Entonces, el pasaje de Proverbios que dice, honra a Jehová con tus bienes, precisamente esa frase es la primera que debería estar en nuestra mente. Con lo que yo tengo, con todo lo que yo tengo, conocimiento, sabiduría, capacidad, fortaleza, recursos económicos, una casa espaciosa, lo que yo tengo que honrar a Jehová. Y van a ser llenos, dice, tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Quiere decir que vas a tener más fruto de lo que estás sembrando. Vienes y aportas acá con tu tiempo, vienes y aportas con tu conocimiento, más te va a dar el Señor. Y vas a seguir dando, y vas a seguir ofreciendo.
De repente esa es la razón por la que ustedes me ven haciendo un montón de cosas, porque el Señor me sigue fortaleciendo para poder seguir sirviendo acá en la congregación. Y ojo que no soy el único, hay muchos que están haciendo exactamente lo mismo. Ahora, tendremos que ver también que todo lo malo viene juntamente con lo bueno. O sea, dice, no te enojes cuando el Señor te dé, ¿no ve? Te dé huasca. Job 2:10 dice, ya saben la historia de Job, los que no la saben, él recibió una prueba de parte de Dios, quitándole todos sus bienes, sus hijos y su salud. Y entonces su mujer le dijo, bueno, ya creo que estamos en el límite, mejor maldices a Dios y te mueres. Y entonces él le dijo, verso 10, capítulo 2, como suele hablar cualquier mujer, cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado, que recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. En todo esto no pecó Job con sus labios. Quiere decir que el Señor te va a mandar algunas pruebas, no como castigo por algo malo que hayas hecho, sino como una forma de reconducir tu camino. No se olviden que cuando Dios te pone a prueba, primero que ya sabe el resultado, y segundo lo que Él busca es que tu corazón dependa más del de Él. Jamás te pone una prueba o te pone una dificultad severa más allá de lo que tú no puedas soportar. Segundo, jamás la pone con el propósito de lastimarte, herirte o fatigarte. Y lo hace con el único propósito de que tú crezcas en el conocimiento de su voluntad. Entonces, una familia que cree en las promesas del Señor Jesús aplica todas estas verdades a su propia relación interior, logrando vivir en armonía. Así es que si un papá se pone severo en su casa, seguramente un hijo verá y dirá, bien, eso es lo que Dios debe querer para mi vida, un papá que me dirija, que me corrija y que de repente lo haga con algo de severidad. Y cuando un papá ve a un hijo que es medio rebeldín y que necesita más disciplina, pues entenderá que Dios le está demandando que él cumpla con aquello y que no sea el bonito que permite todo y que luego se arrepiente cuando las consecuencias son tremendas. En el segundo punto hay una búsqueda paciente de más deleites, del 13 al 20. En los versículos 14 y 15 el autor se toma el trabajo de mostrar que la sabiduría es más preciosa que todas las cosas que el hombre busca. Bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata y sus frutos más que el oro fino, más preciosa que las piedras preciosas, y todo lo que puede desear no se puede comparar con él. No hay nada que se iguale a tener la sabiduría. Las familias que valoran mucho la sabiduría dejan de confiar en las riquezas, porque esto nos lleva a una perfecta comunión con Dios. Y dice que la sabiduría provee algo que el hombre realmente necesita. En el verso 17, sus caminos son caminos deleitosos y todas sus veredas son de paz. Caminos deleitosos en el original se traduce como andar en bondad, como andar en algo agradable, como algo de disfrutar por la gran belleza que tiene, de tener el favor de otros, es decir, andar por un camino fácil. Y las veredas de paz son una vida en paz, alejada de los conflictos innecesarios. ¿No se han dado cuenta ustedes que muchas veces nos armamos nosotros de algunos problemas propios sin motivo? Los padres que inculcan estas verdades a sus hijos dejan para ellos una herencia de paz y sujeción a la voluntad de Dios. Otra recompensa está en el verso 16. La largura de Dios está en tu mano derecha y en su izquierda riquezas y honra. La largura de días significa una vida extensa, estable.
Y riquezas y honra, ganancia honesta. En el Antiguo Testamento la mano derecha era más importante que la izquierda, por eso ponen en la mano derecha la largura de los días, como un beneficio principal, mientras que las riquezas son un beneficio secundario. Y para demostrar aún más la gloria de la sabiduría, es decir, de la palabra de Dios, el autor nos recuerda el uso que de ella hizo Dios al crear y mantener el universo. Versos 19 y 20. Jehová con sabiduría fundó la tierra, afirmó los cielos con inteligencia, con su ciencia los abismos fueron divididos y destilan rocío los cielos. Por eso no hay nada más perfecto que la creación y todos sus elementos. Realmente había algunos programas antiguos de la televisión que mostraban bajo microscopios la vida y el desarrollo de la vida de los seres vivos. Y uno no entiende, digamos, por qué una flor se abre al empezar el día y se cierra en la noche. Es un mecanismo que Dios lo ha hecho. Y tiene su sentido, tiene su uso para esa flor y para todos los demás. Porque van las abejas, porque de ahí después viene el beneficio para los hombres. Y todo, si se deja en armonía, la naturaleza puede ser un gran elemento de ayuda para nosotros. Y la sabiduría está manifestada en todas las relaciones personales. Ahora vienen las relaciones personales del 21 al 35. La misma sabiduría con que Dios creó el universo y lo mantiene, también tiene que ver con la vida humana diaria y con las relaciones personales. El 21 y el 22 son la razón de, o sea, la condición. Hijo mío, amado es el Señor que te pone como hijo. Hijo mío, no se aparten estas cosas de tus ojos, guarda la ley y el consejo, y serán vida a tu alma y gracia a tu cuello. Entonces, es la condición de, verso 23 al 26, entonces andarás por tu camino confiadamente y tu pie no tropezará. Y cuando te acuestes no tendrás temor, sino te acostarás y tu sueño será grato. No tendrás temor de pavor repentino, ni de la ruina de los impíos cuando vinieren, porque Jehová será tu confianza y Él preservará tu pie de quedar preso. Es una forma de decir, te vas a vivir sin sobresaltos ni sorpresas desagradables. ¿Cuánta gente que no puede dormir? ¿A cuánta gente se le quita el sueño porque tienen algunos problemas? ¿Cuánta gente vive en sobresalto? Había tiempos en que tocaban el timbre y todos nos poníamos nerviosos. ¿No conoces al Señor? Entonces tienes que vivir así en sobresalto. Pero si Jehová es tu confianza, Él va a preservar tu andar y tu caminar. En el verso 29 y 30 dice que te permite hacer el bien a los que corresponde sin dudar. No te niegues a hacer el bien a quien es debido cuando tuvieres poder para hacerlo. Atención, el verso 27 dice, a hacer el bien a quien es debido, no a quien te agrada, no a quien le vas a sacar ventaja, no a de quien vas a recibir algún favor, no a alguien a quien tú valoras, sino a quien es debido. Cuando tuvieres poder para hacerlo, no todo el tiempo, cuando tengas las posibilidades y la capacidad. Y no le digas a tu prójimo, anda y vuelve, y mañana te daré, cuando tienes contigo que darle. Yo recuerdo que había en ese grupo de amigos que teníamos una especie de regla. Decían, nunca le vas a dar a uno a la primera que te pidan, porque después se acostumbran. Y entonces lo haces sufrir, ¿no? Y realmente cuando tienes necesidad y tú vas y pides, y sabes que el otro puede, realmente te duele muchísimo que te diga, mira, ¿qué te parece si mañana? Realmente vuelvas a ir por tu necesidad. Pero ya no recibes ese favor con gozo. Y entonces, cuando tú lo vas a dar, cuando tú puedes hacerlo, hazlo ese momento y hazlo con gozo.
porque el Señor te ha dado esa oportunidad. No es porque tú eres muy bueno, porque tú tienes grandes capacidades. El Señor te ha dado esa oportunidad de que alguien se acerque a ti con una necesidad. Por eso cuando alguna vez me llamó una pareja y me dijo, pastor, tenemos un gravísimo problema y quisiéramos conversar con usted. Y yo le dije, ¿de acuerdo? ¿A qué hora? Me dice, bueno, mi esposo regresa a las 10 de la noche y vivimos en la zona sur. Yo ya estaba en mi casa en Miraflores. Y le dije, no importa, me llamas el rato que ya estén y voy a ir. Y estuvimos hasta la 1 de la mañana. Obviamente es difícil arreglar un problema en una primera jornada, pero dije, si el Señor me da capacidad, porque a mí me ha dado una particularidad. Soy noctámbulo, trabajo de noche. No vaya a pensar mal, trabajo mejor cuando hago las cosas de noche. Por eso ayer, esta mañana, a la 1 de la mañana, estaba revisando el estudio y la prueba. Pero le había pegado una pequeña siesta entre las 10 y las 11, que es mi hora del sueño. Entonces, tener esa posibilidad de no tener sueño a la 1 de la mañana, me dio chance de poder ir a ver a esa familia y poder estar en paz con ellos, orar con ellos y dejarles un poco encaminados para que solucionen sus problemas. Por lo tanto, si tienes, dale ese momento, dice, ¿no? Podría decir, bueno, a ver, no importa, el domingo nos podríamos ver cuando yo tenga tiempo, eso no es lo que el Señor nos pide. En el verso 31 dice, en el verso 29, no intentes mal contra tu prójimo que habita confiado junto a ti, no tengas pleito con nadie, sin razón, si no te ha hecho ningún agravio. Te manda y te pide que estés en paz con los demás. Solamente vean con mucho detenimiento, no hagas pleitos sin razón. Eso es lo más interesante que nos sucede a nosotros. Cada vez nos armamos líos sin motivo, ¿no? Esos pequeños detallitos, ¿no? Las susceptibilidades. Oh, creo que están mirándome mal. Y ya se armó un problema. En mi corazón, por lo menos, ya tengo un lío. Dice, no tengas pleitos si no te han hecho agravio. No intentes nada contra tu prójimo. Encima, que habita confiado junto a ti. O sea, está al lado tuyo. Así que no hagas planes para lastimarlo, para herirlo. No, supuesto de este me gusta, a ver, vamos a ver la manera de serrucharlo. Verso 31. No envidies al hombre injusto, ni escojas ninguno de sus caminos. Es muy interesante, y ayer puse de manifiesto eso, que a veces se nos ocurre pensar en que, y le voy a quitar, digamos, la palabra envidia para que no se la quieran asumir, digan, no, mentira, yo no soy envidioso. Piensan y dicen, si esa gente, ¿no?, están en el gobierno, se bajan 2, 3, 4, 80 millones de bolivianos y nadie les dice nada. Compran casas caras, ahora están comprando en toda la zona sur las casas que pueden y nadie les está cuestionando, nadie les está observando. Oye, qué felices que son, ¿no? Y de repente a alguien se le ocurre y dice, sí, y este ñato sale con 2 mujeres y su esposa parece que no se da cuenta. Pucha, qué vivo, ¿no? O de repente a alguno se le ocurre decir, me voy a sacar unas fotocopias en la oficina. Y antes, cuando teníamos había salido más bien el libro de recetas de cocina de la madre, iban las señoras y le metían las fotocopias de todo el libro, ¿no? Y claro, ni siquiera las pagaban, las sacaban en sus oficinas y decían que nadie se dio cuenta. Ahí están mis fotocopias y me las puedo llevar. Y uno dice, pucha, y este ñato entra tarde y nadie le dice nada. O en el colegio, ¿no? Y aquella está haciendo chanchullo y el profe no se ha dado cuenta y ya sacó mejor nota que yo. ¿No se han dado cuenta que a veces envidiamos a los injustos? A veces quisiéramos ser como ellos, que choremos y nadie se dé cuenta, que seamos infieles y que sea simplemente una aventurita. ¿Se han dado cuenta? Que nosotros deseamos a veces estar en ese lado.
Y el Señor dice, no nos envidiemos. Y van a ver las razones, ¿no es cierto? En el verso 32 y 33 dice, porque Jehová abomina al perverso. Mas su comunión íntima es con los justos. Perfecto. Entonces lo primero que te vas a ganar es el sujeto de abominación de Dios. Cuando estás envidiando. Solo cuando estás envidiando, no digo cuando ya estás robando, cuando ya eres infiel. Cuando ya empiezas a pensar, qué linda vida que tienen esos gallos que hacen las cosas. Alguna vez se me ocurrió a mí pensar, cuando estaban muy de moda los narcotraficantes, me decían, pucha, qué fácil, ¿no? De enseñarse sin plata, pero como nada. Y ahora, claro, te das cuenta y dicen que el Señor no está con ellos. Y caes bajo la maldición de Dios. El 33 dice, la maldición de Jehová está en la casa del impío. En la casa del impío. Quiere decir que sus hijos, su mujer, sus empleadas, sus caballos, todo ello está bajo la maldición de Dios. Pero va a bendecir la morada de los justos. ¿Acaso no quieres eso para tu casa? ¿No quieres que toda tu familia sea bendecida? ¿No quieres que cuando entren a tu hogar se sienta bendición? ¿Hay aroma de bendición en tu casa? No envidies entonces a los injustos. Y el Señor dice que va a escarnecer a los escarnecedores. Ni les cuento qué significa esa palabra. Y a los humildes les va a dar gracia. Y dice el 35, que los sabios heredarán honra. Mas los necios llevarán ignominia. Quiere decir que van a ser deshonrados. Vamos a concluir. La sabiduría es confiar en Dios, incluso cuando las cosas no salen bien. La sabiduría genuina es generosa con otros y no fomenta conflictos. Y seguirla trae salud, largura de días y prosperidad. Los que tienen, dice la palabra de Dios, que van a heredar la tierra, que va a haber una comunión sin límite entre los cristianos, que muchos van a ser poseedores de grandes ventajas, que estamos ahorita, si seguimos la sabiduría, sembrando para la eternidad, y con una vida extensa de bendiciones. ¿Para qué? Para poder disfrutar de una vida armoniosa. Por lo tanto, la sabiduría, seguirla, forma hombres y mujeres que viven bajo las promesas de Dios. Y por lo tanto, surgen familias que enfrentan sus dificultades amparadas en la palabra de Dios. Qué interesante es ver cómo Dios obra. En esta última frase, la sabiduría te va a dar posibilidades de tener familias que enfrentan las dificultades amparadas en la palabra de Dios. Y la prédica de hoy es referidas a las crisis en las familias. Fue una realización de Comunidad Cristiana de Restauración.